rebelde, ¿verdad, hermana? Así es, hermano, pero ahora en Cristo ya no somos rebeldes, hermano. Amén. Ya somos nuevas criaturas, hemos sido instruidos ahora en el camino perfecto, en el camino que lleva a la salvación. Pero también este tema es interesante para todos aquellos que aún piensan que están sirviendo a Dios, pero no están en el mejor camino. Gloria sea al Señor. Créame que el día de hoy queremos tocar un tema, ¿verdad? Y este tema se llama restaurando la autoridad en el hogar. Y creo que como el día de hoy muchas de las familias ha ido cambiando, muchas de las situaciones han ido modificándose a través de la sociedad y todo lo que envuelve en su alrededor. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que a través de Cristo podemos nosotros seguir manteniendo los valores familiares, los valores sociales y teniendo todavía una esperanza de un mejor futuro. Y para ello yo le voy a invitarle que pongamos atención a esta escritura. Y yo creo que partiendo de esta escritura vamos a poder desarrollar el resto del tema de lo que tenemos. La escritura que tenemos en esta hermosa mañana es Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice de la siguiente manera, pero antes de entrar de lleno a la escritura, quisiera también poder darle un agradecimiento, ¿verdad? A todos los hermanos que nos han estado apoyando fielmente a través de sus oraciones. Y no solamente a través de las oraciones, sino también a través de los aportes que ellos han podido dar. Y la escritura que vamos a leer se encuentra en Marcos, perdón, no en Lucas, en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolos Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y créame que este fue el momento que nuestro Señor Jesucristo mostró un interés especial por la familia, un interés especial por nuestros hijos. Y es por eso que hemos sentido en el tocar este tema. Tuvimos la oportunidad de compartirlo brevemente en el retiro familiar que tuvimos el domingo, el fin de semana pasado. Y una de las cosas que queremos entrar en ello es esto, es restaurando la autoridad en el hogar. La crianza de los hijos es algo muy complejo. Desafortunadamente no tenemos escuela que nos puedan enseñar cómo educar a los hijos. Mas, sin embargo, los consejos de los padres, los consejos de los viejos, los consejos de la Biblia son los que nos van guiando la forma de poder crear a nuestros hijos. Pero si consideramos nuestra incapacidad o falta de preparación, nuestra mala formación recibida de nuestros padres y la naturaleza de pecado de nuestros hijos, la cual debe ser cambiada. Pero puede simplificarse si tomamos en cuenta que podemos recurrir al Señor, es decir, a Jesucristo, en oración para que nos dirija y que podamos aplicar los principios bíblicos que hay en la palabra de Dios en la vida de los niños. Por lo tanto, tal vez tú tienes hijos de diferentes edades. Tienes hijos pequeños, niños más grandecitos, tal vez adolescentes, o tal vez tienes hijos jóvenes adultos. Y dirás tú, ¿dónde comienzo? Tengo infinidad de situaciones, tal vez tienes problemas o tal vez no tienes problemas. Pero tengas o no tengas, la guianza sigue siendo la misma a través de Jesucristo. Y por lo tanto dirás, ¿dónde comienzo? Vamos a comenzar exactamente donde ahí tú te encuentras. Y no importa lo que haya pasado antes, lo que importa es lo que vas a poder en este momento aprender y aplicar desde este momento para que el día de mañana sea algo mejor. Una de las realidades de la vida es de que lo que nosotros vivimos ahorita es el resultado de nuestras acciones del ayer. Por lo tanto, si hoy cambiamos nuestras acciones, el día de mañana tendrá un mejor resultado que el que tú tienes el día de hoy.
Seguramente, tal vez al igual que yo, has cometido infinidad de errores creando a tus hijos. Y la conducta de tus hijos al presente probablemente lo más seguro es el resultado de la falta de disciplina, de instrucción o de castigo, o en fin. Pero aún no es tarde para tratar de poner orden y procurar que tus hijos sean corregidos en las conductas que les acarrean destrucción. Bienaventurados los que tienen hijos pequeños, porque ellos pueden evitar muchos sufrimientos. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Esa es la promesa que el Señor nos da. Mas, sin embargo, queremos empezar tomando el parámetro con los hijos adultos. Yo quisiera que nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Junto con nuestra hermana Griselda se unieran con nosotros en esta partecita. Pero quiero continuar en esta forma. Si todavía tus hijos que ya son adultos, pero todavía están bajo tu casa, es decir, todavía, ahora sí que tú pagas la renta, todavía tú pagas la comida, tú pagas los recibos, los biles, ellos son adultos, pero dependen todavía de ti de cierta forma, déjame decirte que hay esperanza. Es la responsabilidad, es tu responsabilidad ante Dios que procures que tus hijos no se pierdan. Pero déjame decirte que es tiempo de despertar. Yo sé que la congoja, la desesperación, la impotencia de poder ver a tus hijos en una forma o en un estado no agradable, te sientes incapaz de hacer algo. Pero déjame decirte que es tiempo que despiertes. Es posible hacer algo diferente. Déjame decirte que si nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, tiene poder a través de su sangre preciosa de perdonar nuestros pecados, seguramente ese mismo poder hay en su sangre para poder cambiar cualquier situación en nuestras familias. Déjame decirte que muchas veces cuando vemos padres malos o nos imaginamos de padres malos, nos imaginamos de padres tal vez que son padres borrachos y padres que andan en drogas, infinidad de cosas. Pero también hay padres que no son borrachos, que no andan en drogas, que de su trabajo a su casa, mas sin embargo aún siguen siendo, son padres malos. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero al decir que son padres malos? Porque tal vez nunca le han dado a sus hijos el consejo correcto o la disciplina correcta para poder tener una formación, porque aquí es donde viene el laberinto de todo, es la formación que le vamos dando a nuestros hijos. Déjame decirte que yo como pastor, yo te predico, yo te enseño, yo te amonesto, te corrijo, te exhorto, te confronto, te disciplino, pero lo hago todo, ¿por qué? A fin de que no haya lugar en ti de tener el deseo de apartarte de Dios y que tu alma no eh, resulte en las flamas del infierno. En otras palabras, así como el pastor hace todo eso con amor para salvar las almas, de la misma forma los padres deben hacer lo imposible. Escúchame bien, no lo posible. Los padres deben hacer lo imposible para que sus hijos, de la misma forma que un pastor, sus hijos no se pierdan. Por lo tanto, te voy a decir y te voy a aconsejar, no toleres el pecado en tu casa. No dejes de estorbar a tus hijos. Mientras ellos no sean capaces de escoger, no los dejes en libertad. Quizás dejarlos hacer a su antojo es mucho más fácil, especialmente si tienes hijos que les gusta alegar, 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 alegar. Y a veces es más fácil decirle, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. No, deja de estar fastidiándome. Pero recuerde que es un alma que se va a perder en el infierno. Por lo tanto, usted tiene que hacer todo lo que está en su autoridad para hacer una intersección, enseñarles a cambiar y sea usted un ejemplo a ellos. Sus hijos pueden ser adultos, pero si están en casa con usted, es su responsabilidad de estorbarles en el camino del pecado para que ellos puedan volver a Dios. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, lo que demandó Dios del sacerdote Elí. La Biblia dice en Primera de Samuel,
capítulo 2:12. Dice la Biblia que Elí era un sacerdote. Y dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos, es decir, eran hombres pecadores. No tenían piedad de nada. Y no tenían conocimiento de Jehová. Mas, sin embargo, primera de Samuel 3:12 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, padres, de estorbar a nuestros hijos a hacer el bien, a buscar el bien. Eh, y antes de seguir compartiendo con ustedes, voy a dejar que nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Griselda nos compartan un poquito concerniente, no solamente a la experiencia de ellos como padres, sino lo que la Biblia enseña y lo que ellos han podido aplicar con sus hijos a través de la Biblia. Gloria a Dios. Referente al capítulo de Samuel, donde habla la palabra de Dios, que es referente al sacerdote Elí. Él permitió el pecado, no nada más en su casa, sino en el templo de Jehová. Y es algo que trajo consecuencias a su vida. No nada más a su vida, porque dice la escritura que también sus hijos murieron. Y murieron, ¿por qué? Porque ellos sabían hacer lo bueno, pero decidieron hacer lo malo. Ellos sabían que el jugar en el templo, o porque a veces no es algo que se puede mirar muy seguido en la iglesia, pero sí puede pasar que un pastor pueda tener hijos y pueda decir, es que mi papá es pastor. Tal vez sí, ciertamente, tu papá es pastor, pero tu papá no va a pagar lo que tú estás haciendo en la iglesia de Dios. Tenemos que respetar el templo de Dios, no importando qué jerarquía tenga tu papá o qué jerarquía tengas tú como ministro, como miembro de la iglesia de Dios. Tenemos que respetar, porque miramos esta enseñanza en la Biblia, donde Elí, el sacerdote, tal vez decía, van a cambiar. No, tenemos que reprenderlos como padres, tenemos que tener esa autoridad. Por eso este mismo capítulo de Samuel habla de que los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían temor de Dios. Ellos hacían lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque se respaldaban, mi papá es sacerdote, mi papá puedo hacer lo que yo quiera. Ellos comían de lo que a Jehová se le ofrendaba, y como miembros de la iglesia tenemos que tener ese celo por las cosas santas, que no podemos andar jugando. Yo tengo hijos pequeños, pero desde hoy tengo que con el apoyo de mi esposo, servir a Jehová con una verdadera devoción. Y si ellos quieren jugar, yo tengo esa autoridad que Dios me ha dado para reprenderles, porque ellos no tienen que estar jugando en la casa de Dios. Hay veces que decimos, mi hijo es adolescente. Un día yo recuerdo que mi papá me dijo, hija, ¿por qué traes pintadas las uñas? Y yo le dije, es muy mi vida. Esa fue la única palabra que yo le contesté fuerte a mi papá. Y él me pegó una bofetada y me dijo, no es tu vida. Él no conoce de Cristo. Él no tenía temor de Cristo, pero él sabía que no era mi vida. Y hoy reconozco que, claro, no es mi vida. Necesito cuidar el templo del Espíritu Santo. Necesito yo disciplinarme y disciplinar a mis hijos también, hermano Daniel. Sí, así es, hermano. Nadie nace siendo padre, y cuando nos explican y nos enseñan consejos los padres a nosotros para ser padres, realmente no hacemos caso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es de que creemos, porque el sistema o el gobierno o el sistema del gobierno de la comunidad en la que uno se desarrolle, creemos que eso es lo mejor que podemos hacer, pero en realidad somos humanos y los niños son humanos y ellos pueden entender a su entendimiento de ellos, porque son niños, cuando son niños, y cuando son jóvenes también entienden a su entendimiento. Es más fácil aplicarle desde cuando son niños a que cuando son adultos.
o cuando son jóvenes. Desafortunadamente, en el punto en que uno parta, si vamos a partir del punto en que estemos, es importante aplicar sabiamente, no con golpes, no con bofetadas, no con aruños, no con correrlos de la casa, pero sí es importante que los jóvenes y los adultos deben de entender que no están en esa posición y uno como padre debe buscar la manera bíblica de poderlos ayudar, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a ayudarlos, hermana, si no siquiera te sientes a leer la Biblia? Ese es uno de los puntos principales y por el cual batalla todo cristiano. Queremos reprender, queremos ayudar a nuestros hijos, pero no leemos la Biblia. Tristemente es un problema y debemos de leer la Biblia sabiamente y continuamente y diariamente para que podamos tener las bases. Porque Jesucristo nunca se equivocó en decirnos que os parece que en ella está la vida eterna. Es cierto. Todo lo que ella habla cosas tan divinas que a veces tenemos el punto en que no entendemos algunas veces por qué habla Dios de esa manera. Entonces nuestros hijos, si los dejamos seguir haciendo lo que ellos quieren, los vamos a perder. Y la idea es rescatar a los hijos. Si queremos rescatar a los de afuera, ¿cómo pues no puedes rescatar a los hijos? Si queremos enderezar las casas de afuera, pues ¿cómo está tu casa? Si te das cuenta, tu casa está caída, está sucia, está de lo peor. Por eso dice que la zorra no se puede ver su cola. Y la Biblia dice, primero sácate la viga de tu ojo para que le quiten la mota a tu hermano. Entonces empecemos por nuestras casas para empezar a poder ayudar a los demás, ¿verdad? Es muy importante ayudar a nuestros hijos. Amén. Así es, y más que nada darles confianza, darles ese apoyo, ese consejo, ese tiempo que ellos necesitan, porque todavía mientras estén en nuestra casa hay esperanza para que ellos se corrijan y se puedan disciplinar. Dios hace responsable a los padres de gobernar su casa. Yo no quisiera escuchar al Señor diciéndome, conozco tus obras y tu esfuerzo, pero una cosa tengo contra ti. Has permitido que los hijos que te di, por los cuales derramé mi sangre, se pierdan. Es muy importante tener todos esos puntos en mente y llevarlos a la práctica, no con golpes, no con gritos, sino que primeramente meditar en la palabra de Dios para poder instruir a nuestros hijos. No dejemos que el mundo los controle, porque el diablo es el que a veces viene siendo el engañador, viene siendo el que a veces quiere dirigir la vida de nuestros hijos por medio de las amistades impías. Una pregunta, hermano Daniel, ¿dejaría usted a un hijo cerca de una culebra, de una serpiente? No, de ninguna manera. Creo que ningún padre haría algo desastroso, solamente que la persona esté demente. Estando demente, bueno, puede ser capaz de eso y mucho más, pero creo que estando bien y estando en este camino, no podremos permitir que a nuestros hijos les pase nada grave. Es verdad, la serpiente viene representando al enemigo, a Satanás. El Señor lo reprenda duramente. Así es el mundo. Si los dejamos que el mundo los guíe, se van a perder, se van a perder. Pero como vuelvo a repetir, mientras estén en nuestra casa, mientras tengamos esa autoridad totalmente restablecida en nuestro hogar, cuando ellos miren, papá y mamá están buscando de Dios, ellos también van a buscar más, se van a interesar cuál es el cambio, cuál es el propósito. Ellos van a aún de niños, ellos están escuchando la palabra de Dios. Sí, hermano, gracias a Dios que hemos estado aprendiendo acerca de las escrituras y es muy importante. Yo estoy muy contento con la iglesia de Dios que siempre está dando enseñanzas, seminarios, institutos bíblicos, vienen muchas personas de otros estados, de otros países, a envolverse dentro de lo que la iglesia siempre está haciendo conforme a la escritura, ¿verdad? Y sí, yo estoy muy contento de ello y estoy muy contento de que forcemos a nuestros hijos a la iglesia, los forcemos a que se envuelvan, porque por parte de Dios no lo van a hacer. Y la única manera es que ellos forcemos a la iglesia para que ellos puedan, Dios tener misericordia y ellos poder tener un momento de poder cambiar. Mire, una de las cosas que la Biblia nos enseña, la Biblia dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, independientemente de la situación que tú estés viviendo con tu familia, con tus hijos, especialmente estamos hablando ahorita con los hijos adultos, no estamos hablando de adolescentes ni de niños, lo vamos a tocar el próximo domingo.
cuando tus hijos ya son adultos, pero todavía dependen de ti. Eh, Tu testimonio, tu ejemplo es el momento y el punto que va a empezar a ayudarles a ver un cambio. Déjame darte dos ejemplos. La Biblia habla concerniente a Abraham, tuvo un hijo, su hijo creció, pero era un muchacho que creció en el temor a Jehová. Y como él tenía el temor a Dios, su obediencia se reflejaba en todo. ¿Por qué? Porque él entendía, y los padres entendían que el obedecer a los padres era porque tenía también temor a Dios. No miedo a Dios, temor. Temor, el respeto del someterse al creador del universo. Génesis capítulo 4 nos cuenta esa historia. La Biblia dice que no solamente Isaac creció, ya se hizo prácticamente hombre, y más sin embargo, aún siendo hombre, la Biblia nos enseña que Abraham escogió esposa para Isaac. Isaac la aceptó. ¿Y a qué me refiero o con qué queremos nosotros enfocar? Queremos enfocar que la obediencia no tiene edad, no tiene límite. La obediencia tiene que estar presente, pero para que tu hijo te obedezca, tu hijo tiene que respetar. Pero para que tu hijo te respete, tú tienes que darte a respetar. Si tú no te das a respetar a ti mismo, no esperes que tus hijos te respeten. Uno de los consejos que muchas veces me preguntan, pero ¿qué debo de hacer si mis hijos no me obedecen? ¿Qué voy a hacer cuando mis hijos me ignoran? Yo voy a la iglesia, pero ellos no van, los quiero llevar y se salen. ¿Qué voy a hacer? Déjame decirte que hay varias cosas que tú puedes hacer conforme a la Biblia nos enseña. Una de las cosas que te puedo aconsejar en esta hermosa mañana es de que tú tienes que empezar a hacer todos los días que estás en tu casa, todos los días haz un servicio devocional. ¿Qué es un servicio devocional? Servicio devocional que vas a juntar a tu familia, juntos en la sala, no sé dónde tú quieres escoger, vas a leer una escritura, puede ser uno de los salmos. Una vez que termines de leer el salmo, vas a cantar uno o dos cantos de alabanza a Dios y después vas a hacer una oración con tu familia, todos agarrados de la mano. Probablemente tu hijo no va a querer, ni siquiera se va a acercar. Tú hazlo tú solo, con los hijos más pequeños si tienes, y si no, con tu esposo o tu esposa. Hazlo todos los días y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a respaldar tu obediencia. Porque para que los hijos obedezcan a sus padres, tú tienes que aprender a obedecer a Dios. Si los padres no aprenden a obedecer a Dios, tus hijos no van a obedecer. ¿Por qué? Porque ven que tú eres desobediente. Recuerda, nuestros hijos, lamentablemente, pero esto es una realidad, nuestros hijos es el reflejo de los padres. A muchos padres no les gusta que te digan eso. No, es que yo no enseñé a mi hijo a hacer esto o aquello. Pero conforme tú crías a tus hijos, es la forma que tú eres. Y como tú eres, es el resultado que ellos van a hacer. Mas, sin embargo, cuando tú empieces a cambiar, Dios tiene el poder a través de tu testimonio para que ellos empiecen a ver un cambio real y así ellos mismos poderse acercar. Déjame decirte una historia bíblica que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15. Una historia muy conocida para muchos, se llama la historia del hijo pródigo. Dice la Biblia que este padre tenía dos hijos y los dos trabajaban en todas las tierras del padre. Pero de repente el hijo menor ya no quería estar bajo la autoridad del padre. Él ya quería hacer lo que él quería. Él no le gustaba cómo las cosas eran conducidas en la casa de su padre. No le gustaba la forma que el padre ya gobernaba, enseñaba o dictaba las cosas. Y decidió él mudarse fuera. Y le dijo a su padre, padre, dame la herencia que a mí me pertenece. Todos entendemos que la herencia muchas veces se da después de que el padre fallece o como el padre quiera hacer. Pero en este caso dice la Biblia que agarró el padre y le dio su herencia. El hijo se fue y como se fue inexperto, se fue en una forma que no conocía la vida real, gastó todo su dinero. Llegó al punto que no tenía ni qué comer ni dónde trabajar. Y el único trabajo que le proveyeron era trabajando, alimentando garrobas a los cerdos. Y dice la Biblia que el muchacho tenía tanta hambre que hasta le daban ganas de comerse las garrobas de los cerdos. Y fue cuando de repente él se acordó de la casa de su padre. Se acordó del testimonio de su padre.
se acordó de cómo en la casa de su padre, que amaban a Dios, servían a Dios, había un trato mejor. Y entonces él dijo, regresaré donde mi padre, le iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy más digno de ser llamado tu hijo. Simplemente recíbeme como uno de tus siervos, ya que tus siervos aún comen mejor de lo que yo estoy comiendo acá afuera. Y dice la Biblia que cuando él regresó, su padre le recibió con mucho amor, porque es lo que nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos que a veces el amor es tanto que dejamos que hagan lo que quieran. Sin embargo, este padre se mantuvo firme en la autoridad que él tenía en las cosas que había en su casa. Cuando su hijo regresó, su hijo sabía que al regresar a la casa de su padre, tenía que someterse a la obediencia, a la disciplina, a las reglas que había en la casa de su padre. Y su padre, cuando vio que él estaba dispuesto a hacer eso, lo recibió y le dijo, hagamos fiesta porque mi hijo era muerto, mas ahora vive porque ha regresado junto con nosotros. Ese simplemente es un ejemplo excelente de la obediencia de los hijos adultos. Y es una de las historias que encontramos en la Biblia que son muy educativas para nosotros como padres. Jeremías 35:6 dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vuestros hijos. En otras palabras, de una escritura que puedes seguir leyendo el versículo 8, el 10, el 14, y te darás cuenta que esto era gente ya adulta, incluso ya con hijos, mas sin embargo obedecían y respetaban la obediencia de los padres. ¿Por qué? Porque había un buen ejemplo, un buen testimonio en los padres. Ahora, tal vez tú me dirás, pero es que yo no he sido ejemplo para mis hijos. Yo no he sido una persona que ha podido darle un buen testimonio a mis hijos. Hoy es el día que tú puedes cambiar como padre. Hoy es el día que tú puedes aceptar a Jesucristo. Y si ya tenías a Cristo en tu corazón, mas sin embargo has batallado con tu vida, hoy es el día y es el momento que tú puedes decir, yo quiero un cambio desde este momento. Yo quiero tener el temor de Jehová en mi vida. Y este es el momento que yo te invito, una vez más te doy el consejo, acércate a Dios, acércate a la iglesia. Llámanos. ¿Cuál es el teléfono aquí de cabina? No lo hemos dado. Dijimos que lo íbamos a dar y no lo hemos dado. Es el área 805-656-1400. 805 el área 656-1400. Te voy a invitar que nos llames, nos compartas algún testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, cómo has aplicado la palabra de Dios con tus hijos, no cómo has aplicado tu conocimiento o tu forma de ser o tu forma de pensar, sino cómo has aplicado la enseñanza de la Biblia en tus hijos. Porque esta es lo que nos va a enseñar a nosotros y nos va a guiar a cómo andar. Pero antes de continuar, vamos a identificar a los patrocinadores, ¿verdad? Lo que entran las llamadas en este momento. Se especializa en transmisiones automáticas. Recuerda, tenemos que mantenernos enfocados en el hogar, en el hogar, en el hogar. Y estamos hablando de los adultos. Para el otro domingo vamos a hablar de los hijos adolescentes. 236 9357. No lo podemos recibir fuera del aire, ¿verdad? Sable Outlet es una bodega de mercancías como ropa y accesorios para toda la familia. Precios al alcance de su bolsillo. Visite y compruebe. Está localizado en 1661 Pacific Avenue, Suite 13, o llame al 486-7848, 486-7848, y no olvide de pedir su regalo en su compra. La tarjeta de Don Gaby te invita a que le visites y pruebe la variedad de tacos y se ponga tus órdenes con taquizas para ¿Les gustó lo que están hablando, eh? Sí, gloria a Dios, hermano Dulia. Gloria a Dios. Nomás que dije, les voy a hablar para que vean que sí estoy escuchando. Está bien, hermana. Gracias a Dios que aquí estamos para servirles. Ándale. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Visítele en 1155 Industrial Avenue y llámele al 236-3790. 236-3790. Fuentes Body Shop se pone a sus órdenes con todos estos servicios. ¿Cansado de buscar un lugar donde pueda cambiar su cheque de trabajo? No busque más. Visite a Miranda's Casa de No, Envíos. solo lo que entra una llamada. Si viene una llamada, paramos el canto inmediatamente y tomamos la llamada. Accesorios, café internet, paquetería, fax y copias. Sí, a mí También te siempre. ayudamos llenando tus hojas para el desempleo y mucho más. Miranda's Casa Pasa de en la Envíos, donde revista, nuestros la dirección de clientes la no los iglesia. tratamos como clientes, Sí. son nuestra familia y están localizados en la Un minuto, colonia yo lo digo. en 506 Cooper Road, esquina con Garfield. También contamos con otros
otra tienda en 1037 Sur Ventura Road entre la Woodley y Ventura. Llame al 263-0603. 263-0603. Classic Towing se pone a tus órdenes en cualquier servicio de grúa en larga y corta distancia, también de la que en tu carro. Classic Towing puede localizarlo en el 805-479-2871. 479-2871. Pregunte por Larry. Cariño, ¿qué haces con ese libro amarillo? Oh, es que no te había dicho que nos llegó la forma para hacer nuestros taxis y busco un lugar seguro y confiable para hacerlo. No te preocupes, conozco a alguien de confianza que pueda ayudarnos y también nos ayudará con el IT number. ¿Quién es? La señora Olivier de H.L. Salas Tax Service, que está localizada en 141 Sur A, Suite 105, en Oxnard. O llámale al 487-0596. Ok, lo tengo. 487-0596. Bien, hermanos. Y así, hermanos, vamos a dar también la dirección de la iglesia, por si alguien quiere visitarnos hoy en este día. La dirección de la iglesia es 1671 Bacon Place, aquí en Oxnard. Estamos localizados entre la calle Pacific y la calle Woodley, aquí en Oxnard. O si necesitan más información, pueden llamar también al 805-205-4533. 205-4533. Y también si alguien está interesado en saber más de la iglesia, puede visitarnos en www.laiglesiadedios.us. Ahí tenemos estudios y muchas cosas que pueden ser de edificación para sus vidas. También nos pueden visitar en la revista Transformando Vidas, www.facebook.com/revista Transformando Vidas. Y también pueden visitarnos en Twitter, la que tenga Twitter, twitter.com, revista Transformando Vidas. Y así, hermano, vamos a, en lo que nos llama alguien que quiera darnos un saludo, un testimonio o algo, estamos aquí para servirle. Pueden llamarnos al 656-1400, 656-1400, y así vamos a poner un canto. Gloria sea al Señor. Así que vamos a poner una alabanza en lo que entre alguna otra llamada, que puede usted compartirnos con nosotros las cosas que usted ha escuchado en esta hermosa mañana y de lo que le ha parecido este programa. Está entrando una llamada, creo. No, ya no entró. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? Queremos escuchar de ustedes, queremos saber su experiencia concerniente a lo que estamos hablando. Está entrando una llamada, si podemos tomarla. Sí, Dios le bendiga. La Iglesia de Dios en su programa Transformando Vidas. ¿Quién nos llama? Sí. Bájala tu radio para que no te confundas. Amén, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Así si Bendiciones, tomamos el amados canto. Gloria sea al Señor. Pues pasaremos a tomar esta hermosa alabanza, ¿verdad? Que esperemos que pueda ser de bendición a todo el oyente. Una llamada. Tomarla. ¿Puedo tomar esa? ¿El aire o afuera? Aquí, no. No, al aire. ¿Al aire? No. No. Sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Se fue. En mi bandera se encuentra una estrella 3 minutes. con un cetro y también una corona. Representa la iglesia ¿Qué tiene de esto? Dios como si Lo que estamos hablando ahorita. ¿Ya? un pacto eterno. Perfecto. Un solo Señor, una sola fe. Pase, tú vas a orar para despedirnos. Vamos a oración de poder como la que solo Néstor puede dar. ¿Qué tienes? Conecta el volumen.
No sé cuál es. Jehová Dios de los ejércitos. Tu palabra nos dice en el Salmo 64. Has dado bandera a los que te temen, que alcen por causa de la verdad. Vamos a Tu tener que bajar. iglesia, Señor, Ok, es hay que orar. columna y apoyo de verdad. Aleluya. Pues va lavando ya. Ahorita, ¿sí? Digo cuando ya vaya, ¿sí? As long as you can pray. No worry. Puedes ir. ¿Ya? 30 seconds, 42. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanos. Aquí le habla Néstor Solís. Y ¿Está dando una llamada más? Tomemos la llamada. Si Dios les bendiga, la iglesia en su programa Transformando Vida. Amén, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Estamos por finalizar el programa, pero si nos gusta hablar de fuera del aire, estamos para servirle. El teléfono a llamar es el área 805-205-4533. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Gracias por llamar. Así es, hermana. Vamos a estar orando por su petición. Bendiciones. Adiós. Hasta luego. Vamos a orar. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedir Y por la necesidad de nuestra hermana que acaba de hablar de su abuela, está enferma. y por la necesidad, sí, hermanos. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Escucha la petición de tu pueblo fuerte. Gloria sea, Señor. Gloria a Dios. Estamos aquí reunidos. Gloria a Su palabra Dios. Dice que donde están dos o tres, Señor, usted entre medio de ellos está, Padre. Estamos aquí para adorar su nombre, Señor. Para adorarle, Padre. Para bendecirle, Señor. A usted que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Usted nos crió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Padre. Escuche la petición. Incline su rostro, su oído, Padre. Les ruego y les suplico, Padre. Escuche las peticiones de mis hermanos. Vamos a partir, Señor. Escuche nuestras peticiones, Padre. Tenga misericordia de nuestras almas, Señor. Gloria sea al Señor. Gracias, mis amados hermanos, ¿verdad? Vamos a estar orando, vamos a estar en comunicación. Sintonícenos, ¿verdad? El próximo domingo a las 10 de la mañana a través de la 1400 AM. Llámenos al 805-205-4533. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. They have to pray loud. Le subió todo Irving hasta arriba y no alcanzaba. Es una obra que está produciendo el Centro Gabriel con los Evangelios, Rafael Island y Socorro Bonilla. Estuvieron con nosotros. Siempre hay una primera vez. Se estrenó el viernes 22. Hoy fue tu primera vez. Las funciones Dice, son de pray lunes a loud. domingo, es No te todos preocupes, los no pasa nada. Estamos aquí No, de entonces, no vas a gritar bajo la fuerte nada. No, dáselo a él. Y está con nosotros Te quedes, para que lo estudies. Para que estés en sintonía. El encaso, Juan Clara, ¿cómo estás? Bienvenido. Solo dime que hay que hablar y yo te lo voy a escribir todo esto más en doble. Ahí está, por si había dudas. Thank you, Ernie. Thank you. Por si había dudas, pastor. Estoy saludando a los hermanitos todavía que no. No, nos están todavía sintonizando. Ah, de veras, Estamos sí. afuera del aire. Nos vemos la próxima semana aquí, la misma estación por el mismo canal.